Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Guarocuya Félix Paniagua, quien es el director del Banco Dominicano de las Exportaciones y también es precandidato a senador por la capital por el Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, haremos una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Guarocuya Félix Paniagua nació el 24 de febrero del año 1966. Es doctor en Economía, graduado en la Universidad de Barcelona, España. Ha sido superintendente de Valores, subsecretario de Estrategia y Planificación del Ministerio de Economía, director nacional de la Oficina Nacional de Planificación y asesor de Asuntos Económicos del Congreso Nacional. En el ámbito académico ha sido profesor de la Universidad de INTEC y asesor de desarrollo de esa misma universidad, coordinador del programa de posgrado y Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y actual director, así como profesor invitado del Máster de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es el director general del Banco de Desarrollo de las Exportaciones, Bandex, y precandidato a senador del Distrito Nacional por el PLD. Para mí un inmenso placer tenerlo a usted como invitado aquí en mi programa Verdades al Aire. Y le quiero decir de forma pública que hombre como usted, no importa en cuál partido esté, son los que el país necesita en el Congreso. Muchas gracias, para cambiar las cosas. Y lo digo a partir de cómo usted se ha manejado en su paso por la administración pública. No hay una sola cosa en contra suya. Muchas gracias. Así que para mí un placer amable. Tenerlo aquí. El placer es mío estar contigo. Quisiera comenzar de inmediato para poner en contexto esta entrevista. A mí me choca un hombre Guarocuya precisamente con un comportamiento tan diferente al comportamiento de un político, que se meta a los asuntos políticos. ¿Qué le motiva a meterse en esto? Mira, Adolfo, me motivan muchas cosas, pero la primera es la vocación de servicio público. Piensa que tú has mencionado algunas de las posiciones que he tenido en el sector público, pero he tenido esas posiciones porque previamente he militado en un partido. Es decir, no llegué a la posición y luego me inscribí en un partido, sino que es a la inversa. Yo milito en el PLD desde que tengo 19 años de edad. Y eso coincide con mi entrada a la universidad, al INTEC. De hecho, te va a sorprender que mis primeros trabajos políticos fueron acompañando a Melanio Paredes en la ADP. ¿Sí? Sí. Fíjate que fue en la Pero Asociación siempre Dominicana de perfil bajo, Profesores. porque tú eres un hombre perfil bajo. Depende de la posición que te toque ocupar. Y dentro de mi propia organización he ocupado diferentes espacios. En este momento soy miembro del Comité Central del partido por la lista nacional. Quiere decir que fui votado en lista nacional, no fue que se me llevó en una listita por cooptación, sino que fui votado en la lista nacional. Soy subsecretario de Relaciones Internacionales del partido, pertenezco a un intermedio que es el Julio Méndez B1, que queda al final de la de Filló, el intermedio, pero al mismo tiempo me tocó organizar el partido en Barcelona. Okay. Y al mismo tiempo he sido secretario general de comité de base, fui secretario general de la dirección media en Madrid cuando estudiaba en España, luego trabajé en España. Entonces, como tú ves, me gusta más definirme como un político que tiene conocimientos técnicos que como un técnico que participa en la política. Entonces, porque la participación y la militancia política es previa a las funciones públicas. Pero ahora mismo usted tiene entonces la doble condición. Es director del Banco Dominicano de las Exportaciones y es también un político que está aspirando. Así es. Y sería bueno que el país sepa de dónde salen sus recursos. Y hago la pregunta porque mucha gente podría suponer cualquier cosa. Mis recursos son muy limitados. De hecho, eso es un tema que en política es complicado porque quien tiene más recursos tiene mayor capacidad de movilización. Yo dependo mucho de movilización voluntaria de personas. Yo sé que lo hacen con mucho gusto y con mucho amor porque creen en la propuesta que tengo para hacer reformas siendo representante del Distrito Nacional en el Senado. Entre esas personas hay empresarios. Sí, digamos, como usted fue director de la DGI, de repente que haya empresarios apoyándolo. Pero no son empresarios, digamos, grandes empresarios ni grandes empresas, son personas, compañeros de estudio de infancia o personas que tienen un ejercicio profesional independiente, es decir, no son empresas las que me financian la campaña. Y el principal financiamiento es una rifa, y lo voy a decir, uno de los principales pintores de República Dominicana, Enriquillo Amiama, que es de mi generación, amigo de toda una vida, y me regaló un cuadro, y con ese cuadro he estado colocando boletas
con un solo cuadro. Bueno, ese cuadro tiene un valor significativo. Ese cuadro está valorado en unos $6.000. Para mí es mucho dinero. Y entonces con este cuadro nosotros vamos colocando boletas y haremos la rifa previo al proceso electoral interno al que estamos abocados el próximo día 6 de octubre. ¿Usted no ha pensado en algún momento, aunque sea para dedicarse de forma de lleno a la política, una licencia en el Bandex? Sí, de hecho estoy fuera del Bandex. En ¿Sí? este momento estoy con las vacaciones que tengo acumuladas. Tengo años sin tomar vacaciones, verdad que solo se puede acumular 2 años. Y estoy con las vacaciones acumuladas, es decir, yo no estoy yendo al Bandex. Yo regresaré al Bandex después del día 6 de octubre. ¿Qué dicen los datos acerca de su proyección política, de las posibilidades de su candidatura? Fíjate que es una candidatura con muchas probabilidades. Los datos, recuérdate que son una fotografía. Sí. Y esa fotografía tú tienes que verle en movimiento. La tendencia que tiene mi precandidatura es una tendencia a crecer. Y lo que te puedo decir es que si fuese el candidato del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, tengo el 70% de probabilidades de ganar la senaduría del Distrito Nacional. Y eso realmente es muy significativo. Explique eso. Es un tema metodológico. Que tiene un 70%? No, porque eso se hace con modelos de estimación. Piensa que los datos son modelos de estimación que tratan de reflejar la voluntad de voto y la expresión de voto, la simpatía, valoración. Son modelos más o menos complejos, tiene que tener una muestra significativa y luego se correlaciona con la valoración que tienen otros precandidatos y al mismo tiempo otros potenciales candidatos de otros partidos. Y eso es lo que te arrojan ese tipo de mediciones. Ahora recuérdate que las elecciones se ganan y se pierden en las urnas. Por lo tanto, las mediciones son importantes para poder hacer ajustes en tu proceso de, digamos, seducción, de conquista de personas para que vayan a votar por ti. Tú no convences a las personas, son las personas las que se convencen de la bondad de una oferta o no. Es decir, que cuando uno dice, yo convencí a fulano, eso es una expresión incorrecta. Fulano se convenció de que el planteamiento que yo estaba haciendo es el planteamiento más correcto. ¿Cuáles serían los principales proyectos de Guarocuya Félix, digamos, en el Congreso Nacional? Mira, hay 4... Porque yo entiendo que usted debe tener concebido por qué y a qué quiere ir al Congreso. Por supuesto, uno no no es a robar ni a tener un barrilito. Uno no se levanta un día y dice, yo quiero aspirar a senador. Uno tiene que tener sentido de oportunidad del momento. Fíjate que el PLD no había sacado una candidatura como la del Senado del Distrito Nacional, nunca la había sacado a votación, sino que había sido siempre decidida por el comité político del partido. El partido ha tomado varias decisiones que son nuevas en la historia del propio partido. Primero, que el proceso sea abierto, es decir, unas primarias abiertas, con el padrón de la Junta. Por lo tanto, no solo van a votar los militantes del partido, sino todo aquel ciudadano del Distrito Nacional, o en el caso de las otras provincias, todo el territorio, podrán ir a votar en las elecciones internas del PLD y seleccionar el candidato de su preferencia a los diferentes niveles, desde presidente de la República hasta director de un distrito municipal. Eso pasa, evidentemente, por la senaduría. Por lo tanto, hay sentido de oportunidad en ese sentido. Es algo que ya me había planteado seriamente en el 2010, lo planteé abiertamente en el 2014, mi grupo interno más cercano, y no pudo ser porque ya sabemos cuál fue el resultado de las elecciones del 2016 y en este momento hay la oportunidad de poder presentarme como precandidato y la posibilidad Se real. le ve como un hombre que tiene un modelo diferente de hacer campaña. Bueno, es que de hecho tenemos un decálogo diferente para la campaña política. Te voy a citar algunos de los puntos. Por ejemplo, es edificar una sociedad de derechos y no de favores. República Dominicana es una sociedad de favores y no de derechos. Desde conseguir un documento hasta conseguir una entrevista con alguien que ejerce una función pública o ejercer algunos de los derechos y de los deberes que tenemos, se convierte en un favor. Y yo creo que uno de los retos que tiene la República Dominicana es convertir el país en una sociedad de derechos y no de favores. Segundo, hay que eliminar los atajos. Es un país que nos encantan los bajaderos. Y los bajaderos son buenos para la mayoría cuando me toca a mí. Pero cuando yo me afecto con un atajo que otro toma, yo lo que estoy haciendo es cooptando la posibilidad que tiene un ciudadano, una ciudadana o que tiene la propia sociedad de poder mejorar la calidad de vida de las personas. Los atajos no son buenos, nos llevan siempre a malas decisiones. Sin embargo, hay algo que ha pasado ahora en términos políticos. El Tribunal Constitucional ha eliminado el arrastre. Sí. ¿Podría afectarle la eliminación del arrastre a usted? No estoy muy contento. ¿O le conviene más? No, a mí me conviene. Y creo que porque le conviene a la sociedad. Yo no puedo ver
de manera estrecha de que solo puede hacer una conveniencia en mi organización política cuando le conviene al conjunto de la sociedad elegir adecuadamente sus representantes. No, eso lo que facilita es abrir espacios democráticos en la forma de tú decidir quién te representa o no. Recuerda que en ese caso un senador es un representante de los ciudadanos, un senador no se representa a sí mismo. Tú eres senador de la República representando un territorio que habitan ciudadanos que deciden que tú seas Pero su esa representante. eliminación, por ejemplo, a los candidatos a senador, digamos como usted, que son menos conocidos en términos políticos que otros, nos obliga, que no van a tener el arrastre del partido, ¿les afecta o no? Sí, pero fíjate que le conviene a la sociedad. Lo importante es siempre que haya mayores espacios de participación conviene a la sociedad, social. pero usted que está aspirando ahora. Y a mí también. Sí. Claro. En términos de aspiraciones. Claro, porque tengo la posibilidad de poder expresar con libertad, sin estar cooptado, cuáles son mis propuestas para los ciudadanos del Distrito Nacional. Y por lo tanto los ciudadanos del Distrito Nacional me van a valorar directamente a mí. Eso implica, por supuesto, siempre hacer alianzas en el territorio. Nadie llega solo absolutamente a nada. Y las alianzas es fundamentalmente con los ciudadanos y con los militantes de mi partido. Entonces, en ese sentido, no tengo mayor preocupación. Mire, ¿cuál es su valoración sobre los problemas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Digamos, la división para escoger a Leonel Fernández versus los candidatos de Danilo Medina. Lo que estamos mirando, Adolfo, sí, es un proceso normal. Normal, natural. 6 candidatos en un mismo partido, sí, claro, que lo auspicia un hombre sobre otro candidato sí, de un mismo partido. Sí, son procesos Eso normales. nunca se ha visto en la historia. Pero son procesos normales en la medida en que los partidos se democratizan. Eso quiere decir que hay más posibilidades de que personas puedan aspirar a una posición como la presidencia de la República. Y eso le da más alternativa no solo a los militantes del partido, sino a la sociedad dominicana de poder escoger cuáles pueden representarle a través de ese partido en una posición. O sea, que es democrático a su modo de ver que desde el gobierno se patrocine 6 en contra de 1 en el mismo partido. Yo no hablaría que desde el gobierno, yo te estoy hablando desde el propio partido, porque son precandidatos del partido, no son precandidatos del gobierno. Divídame, sepáreme eso. Sí, ¿Cuál es el hilo que divide cuando es Danilo del partido y cuando te lo separo, porque los precandidatos no hacen vida en el gobierno, sino que hacen vida en el partido. Y en este momento la movilización que se hace desde el partido, no se hace desde el gobierno. Se hace fundamentalmente desde el partido. Ahora, un partido que está en el gobierno, y no solo nos pasa a nosotros, pasa en otras sociedades con mayor nivel de desarrollo, evidentemente que tiene una repercusión mayor en la sociedad. Cualquier problema de un partido en el gobierno se convierte en un problema que afecta a una parte importante de la sociedad. O sea, que no hay un PLD dividido ahora. No, lo que hay es un PLD, digamos, tendenciado en base a 2 corrientes principales dentro de la organización y varias corrientes pequeñas. ¿Y no afecta eso a la organización? Pero claro que los afecta. ¿Cómo? No te estoy diciendo que no les afecta. Claro que nos está afectando. A mí me afecta a todos los militantes del partido porque tenemos que seleccionar un precandidato, tenemos que posicionarnos, nos obliga a trabajar al interior de la organización y fuera de ella tratando de conquistar la preferencia para uno u otro candidato. En mi caso me afecta porque yo tengo que conquistar la preferencia de una candidatura que tengo que articularla como propia, como es la precandidatura a senador del Distrito Nacional. Y claro, que afecta, eso no puedo decirte que no. Y más un partido que esté en el gobierno. Las movilizaciones de los partidos en el gobierno afectan a una parte importante de la sociedad. Usted dijo una vez, una frase suya, una división del PLD no conviene a la democracia. No le conviene porque la democracia, por lo menos en Occidente, la democracia que nosotros tenemos en esta región del mundo, se fundamenta en las organizaciones partidarias, fundamentalmente. Y todavía más cuando los sistemas son presidencialistas. Sistemas diferentes al presidencial, como los sistemas parlamentarios, tienen otra lógica de funcionamiento. Por lo tanto, una división de partidos, no solo el del PLD, pero de los partidos, y que se fragmenten, no le conviene nunca a la democracia. Por ejemplo, partidos de oposición que se fragmentan hace mucho más débil a la oposición, cuando lo que tenemos que tener es una oposición fuerte que haga el rol de oposición, y ese rol de oposición es precisamente cuestionar aquellos aspectos que son cuestionables los partidos cuando están en el gobierno. Bien, se está debatiendo en estos momentos la posibilidad de la unificación de las elecciones congresuales y las municipales. Quisiera su valoración, pero me la va a dar cuando regresemos porque ahora nos vamos a dos minutos solamente de comerciales. Regresamos con esta interesante entrevista.
Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Guarocuya Félix, precandidato a senador por la capital por el Partido de la Liberación Dominicana. Antes de irnos a comerciales, le preguntaba su valoración sobre los aprestos para unificar las elecciones congresuales y municipales. Mire, yo creo que no se sopesó adecuadamente los tiempos entre un proceso electoral y otro. Y evidentemente que esto tiene consecuencias no solo económicas, sino también políticas, el hecho del periodo de tiempo tan corto. Tú tienes elecciones a los municipios 90 días antes de las elecciones presidenciales, es decir, y al Congreso. Y además se separó el Congreso y se unificó con las elecciones a presidente. Estamos hablando que esos 90 días, tú abres el proceso de campaña electoral para los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República el mismo día que está cerrando las elecciones municipales, 20 de febrero. Creo que es un tema que debería de resolverse y veremos exactamente ¿Qué es resolverse para usted? ¿Unificarla o no unificarla? O no unificarla, o no unificarla. En lo personal pienso que dadas las circunstancias debería de unificarse. Ahora, la conveniencia para la sociedad... Sin que hayamos aprobado la ley que la separó. La razón por la que los políticos dijeron que debió ser separada. Es que las sociedades evolucionan. Fíjate que cuando se separó fue producto de la crisis del año 94. Pero ni siquiera hemos probado una ley en ese sentido de elecciones separadas. No, perdón, es que para aprobarse tiene que modificarse la Constitución, porque es una disposición constitucional. Sí. Entonces los instrumentos son los siguientes. Primero, una ley que convoque a la necesidad de reformar la Constitución. Sí, claro. Y luego reformar la Constitución. Es decir, son varios pasos que tienen que darse. Sí, independientemente de la posición que pueda tener uno con relación a la unificación o no de las elecciones. ¿Usted favorece la unificación? Guarocuya Félix favorece. En este momento sí la favorezco porque la verdad es que cuando tú tomas en cuenta los periodos de separación son poco lógicos para poder llevar a cabo un adecuado proceso electoral. ¿Y la inversión económica no le...? Sí, la inversión económica es significativa, sobre todo un país que tiene evidentes tensiones fiscales, ¿no? Hablando de reformas constitucional, merodea todavía la posibilidad de unas reformas para habilitar a Danilo Medina. ¿Usted favorece la habilitación de Danilo? Sin ninguna duda. Fíjate que no es la habilitación de Danilo, es igualar a los ciudadanos frente a derechos que otorga la Constitución. No es habilitarlo, porque él queda inhabilitado. Fíjate, no. Póngale el término que usted quiera. En este caso, digamos que le afecta a él. Exacto. Claro, pero fíjate que lo que tú tienes que lograr siempre en una sociedad es ampliación de derechos, no negación de derechos. Es un principio que va más allá de una persona. Las ampliaciones de derechos es no negar derechos que tienen que tener los ciudadanos. O sea, que los países en los que los presidentes solamente optan 2 periodos y no más, se está violando el derecho, ¿no? No, para nada, porque fíjate que no estamos hablando de si son 2 periodos o no. Estamos hablando de la negación de derechos a un ciudadano en una situación muy particular. Y eso, por supuesto, que puede discutirse jurídicamente y puede llevar una discusión y varios programas sobre ese tema. Ahora, yo soy siempre partidario de ampliación de derechos a los ciudadanos, no de negación de derechos. Y soy partidario de 2 periodos y no más. Que estaría limitando el mismo derecho, solo que no sería a Danilo, sino a todo el mundo. Exacto, tú igualas la cancha para todo el mundo. Pero está reduciendo los derechos en la filosofía que usted lo expresa. No, porque tú estás definiendo un modelo político. Y es un modelo político que lo acuerdas en una Constitución. Eso fue lo que se acordó en la Constitución, sí, la cual firmó Danilo Medina. Pero en una Constitución que niega derecho a un individuo. A un individuo no, que comienza con un individuo, porque con alguien hay que comenzar. Pero en este caso le tocó a Danilo. Derecho a una persona. Pero eso es una discusión que no la vamos a resolver tú y yo en este programa. Exactamente. Miren, ¿cuál es su candidato a la presidencia de todos los que, digamos, del grupo de los de Danilo? El del Partido de la Liberación Dominicana. En este momento no tiene un favorito. El del Partido de la Liberación Dominicana, y eso lo veremos ya próximamente. Así es que la próxima Ahora semana, mismo no tiene ningún favorito. La próxima semana ya veremos cómo se articulan las candidaturas. Mire, en términos económicos, porque usted es economista, doctor en economía, quisiera entonces entrar en ese tema. Su valoración sobre la economía del país en estos momentos, ¿cómo usted la ve? Yo creo que la mejor valoración la ha hecho la reciente visita del Fondo Monetario Internacional en el marco del artículo 4. El artículo 4 no es nada sofisticado, es el artículo 1, 2, 3, 4. El artículo 4 del constitutivo del fondo dice que el Fondo Monetario tiene que hacer revisiones periódicas de las economías, y yo creo que el informe del Fondo Monetario es bastante elocuente sobre las
digamos, las fortalezas y las propias debilidades que tiene la economía dominicana. En ese sentido es una economía que sigue creciendo, pero tenemos retos para mejorar la calidad del crecimiento de esa economía. Sin embargo, es una economía que crece, pero tiene que generar empleo de calidad. De hecho, parte de mi propuesta pasa por modificar las instituciones que regulan el mercado de trabajo, que va mucho más allá, por ejemplo, de solo la modificación del Código Laboral. Entiendo que es una reforma de la estructura laboral de República Dominicana. Eso implicaría modificar el Ministerio de Trabajo, tal y como lo conocemos, y sería crear el Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad y Protección Social, donde tendría tres componentes fundamentales: el Servicio Nacional de Empleo como un sistema de intermediación universal y ¿cuál gratuito sería para la todo el ventaja mundo. de...? ¿Cuál es la ventaja? De que el lugar donde confluye la política económica y la política social es el mercado de trabajo, y la mejor política social es el empleo. Pero eso se podría hacer sin necesidad de crear un solo ministerio. O sea, como un gobierno que mantenga coaccionados a sus funcionarios y que trabaje en una misma línea. No, porque decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. Los países que tienen mejores indicadores de desarrollo tienen instrumentos de esa naturaleza. Y nosotros tenemos esos instrumentos muy dispersos y por lo tanto no están funcionando coherentemente. Entonces no es crear un nuevo ministerio, es unificar, disminuir instituciones y fusionar en un único ministerio, que sería el Ministerio de Trabajo, de Seguridad y Protección Social. Usted habló del fondo. Eso tiene que ver con lo del Fondo Monetario, es decir, si una economía crece pero tiene dificultad para generar empleos que nosotros llamamos formales, en esta modificación que yo propongo ya no sería trabajo formal e informal, sino trabajo precario o no precario, porque el 100% de la población estaría regularizada a través del Servicio Nacional de Empleo y por lo tanto todos los empleos serían formales. Los instrumentos de intervención entonces son diferentes. Usted habló sobre esas advertencias y esa valoración positiva del Fondo Monetario Internacional sobre la economía del país, pero también el fondo ha advertido al país sobre la posibilidad de seguir tomando empréstitos al gobierno. Porque nosotros tenemos que ir a un proceso de consolidación fiscal más rápido, tenemos que ir al pacto fiscal. Entonces, ¿por qué seguimos? ¿Por qué el fondo es importante para esas valoraciones y no le seguimos esas advertencias de que no sigamos en esa hemorragia de préstamos? Pero fíjate que sí creo que es importante y los gobiernos sí escuchan al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué no lo escuchamos? En el caso momento, nuestro, ahora mismo hay más de 30. Porque no hay la ventana de oportunidad política. Tú tienes que saber, hay que ser oportunos. Okay. Y no, en un proceso electoral, oportuno quiere decir que tú en un año electoral no vas a someter a una sociedad a reformas que implican una discusión muy profunda entre los diferentes agentes económicos y sociales. Las reformas de esa naturaleza son propias luego de los procesos electorales. Y para ello yo voy más allá que lo que puede plantear el fondo. El país lo que necesita es un gran pacto político. No es un pacto fiscal. El pacto fiscal es un instrumento, es una derivación de las decisiones de política, y creo que ese pacto político tiene que darse entre las fuerzas con representación en el Congreso y los demás agentes económicos y sociales. Sobre eso le quería preguntar, hay una inminente porque así dicen muchos economistas, inminente reforma fiscal a partir del próximo año. No, ¿Usted la favorece? Eso lo va a decidir la próxima administración. ¿Pero usted cree que el país necesita? Yo creo que el país necesita un pacto fiscal. De hecho, hay cuatro grandes reformas que tú necesitas y por eso requiero un pacto político, es la reforma del territorio. Pero si usted descarta la reforma fiscal y pide un pacto fiscal. Perdón, yo te voy a decir que hay cuatro grandes reformas que necesitan un pacto político. La primera es la reforma del territorio, mandatorio de acuerdo a la Constitución del 2010. Es el tema de establecer regiones, y las regiones contienen a las provincias y los municipios. Y eso podría pasarte otro programa explicando las ventajas que tiene que pasemos a regiones. La segunda gran reforma es la reforma del mercado de trabajo en República Dominicana. Algunos de los elementos te lo mencioné hace un momento. La tercera gran reforma es de la fiscalidad. Y la fiscalidad necesita un pacto fiscal porque no solo son los temas tributarios. Estamos hablando del ingreso, del gasto y del crédito. O sea, que favorece un pacto fiscal. Por supuesto, una reforma fiscal. Un pacto fiscal, que es lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un pacto fiscal es mucho más amplio que una reforma tributaria o una simple reforma fiscal. Porque eso es lo que nos llevaría a preguntarnos primero cuál es el país que nosotros queremos. Bien, pero todo eso que usted me habla es a futuro. Y yo estoy hablando de lo que está pasando. De lo que estoy hablando es concreto. No, pero ahora es lo que están proponiendo una reforma fiscal. Ahora lo que tenemos abocado es un proceso de elecciones. Ahora los partidos están seleccionando sus candidatos. Y por lo tanto, pasado el proceso electoral, mi posición es que debe haber un pacto político para abocarnos a reformas importantes que puedan llevar a este país
a la segunda mitad del siglo XXI. De repente, ¿cuál sería el modo que usted ve para que mejoremos nuestra deuda externa e interna? Fíjate que la respuesta podría parecer muy simple, pero no lo es, porque nosotros pareciera que toda deuda es mala, y la deuda no es per se mala. Fíjate, cuando tú compras una vivienda, te hipotecas a 20 años, lo importante es que tú tengas la capacidad durante ese tiempo de poder hacer frente a los compromisos financieros que tienes cuando compras una vivienda. Por lo tanto, el crédito sirvió para comprar, en este caso, una unidad que para la familia no solo es una unidad productiva, sino que es la principal unidad de protección y de ahorro de la familia. Si eso lo extrapolamos al Estado, que es un poco diferente, porque el Estado no es exactamente una familia, lo que te quiere decir es que tenemos también que ir a los mercados internacionales para financiar determinados programas y sobre todo los que tienen que ver con creación de bienes públicos, es decir, bienes que sean reproductivos, que puedan producir riqueza en el mediano y largo plazo. Entonces, eso requiere una reflexión sobre el tipo de endeudamiento que tiene que tener la República Dominicana en mayor proporción. Lo segundo es que tiene que ser sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo es que tiene que ser de acuerdo a los ingresos fiscales que tiene el Estado. Por eso el pacto fiscal va más allá de la simple reforma tributaria, es una discusión sobre qué queremos, porque la tributación o la deuda solo son instrumentos, no son objetivos. El objetivo es salud, el objetivo es educación, el objetivo es infraestructura, el objetivo es el empleo de las personas, el objetivo es formación técnico-profesional. Pero usted me habló sobre su posición, que me parece correctísima y brillante, acerca de lo que se debe hacer en términos de economía para mejorar. Pero así es. Me extraña que no hayan mencionado, por ejemplo, la eficientización de las recaudaciones y también... Perdón, es que cuando tú vas al pacto fiscal, tiene que estar en discusión todo el tema de recaudaciones. A final de cuentas, la mejora de la estructura de equidad de una sociedad se inicia no como gastas, sino como recaudas. Y el tema nuestro no solo es la presión fiscal, sino la composición de la presión fiscal. Es decir, cuáles son los principales tributos que más aportan y quiénes son los sectores que lo pagan. Fíjate que por eso abogo, y vuelvo y lo voy a reiterar por tercera o cuarta vez, que lo importante es que tengamos un pacto político que nos se lleve por lo menos a esas 4 grandes reformas que te he citado, incluyendo la reforma fiscal. La cuarta reforma es la reforma que tiene que ver con la adecuación del sistema de pensiones, antes de que comencemos a pensionarnos en masa con un sistema de capitalización individual como el que tenemos. Yo creo que es un gran paso de avance tener un sistema de pensiones, pero es un sistema de pensiones que tenemos que adecuarlo para poder garantizar al final del periodo laboral de las personas que han cotizado una pensión digna y que tenga la capacidad de poder mantener el poder adquisitivo. Usted ha sido funcionario de primer orden del Partido de la Liberación Dominicana y esas ideas suyas... De los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente. Esas ideas suyas se ven que son ideas maduradas. ¿Alguna vez usted propuso a los gobernantes de su partido? ¿De dónde tú crees que salió la Estrategia Nacional de Desarrollo? No lo sé, explíqueselo usted al país. De su oficina. Así es. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Y estas propuestas... ¿Y de dónde tú crees que salió el decreto, que ahora se han hecho decreto de crear un fondo para la cohesión territorial, que hace poco más de mes y medio salió también de mi oficina cuando estaba en planificación? ¿De dónde tú crees que salió la propuesta del pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿De su oficina también? Así es. Y lo que quisiera saber es si esta... Y muchas de las acciones que han sido propuestas salieron de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esta propuesta brillante que usted hace al país, ¿usted se la ha planteado a los gobernantes? Por supuesto. Pero fíjate, ¿y qué ha pasado que no...? Pero fíjate que los gobernantes tienen sus propias prioridades. Una de las motivaciones que me lleva a aspirar a senador es poder plantear esto públicamente, abiertamente, porque llega un momento que cuando tú estás en una función de gobierno, tienes que concentrarte específicamente en esa función donde estás. Y si intentas hablar de otros temas, y si estás hablando de otros temas, te dicen, no, concéntrate en lo que estás. Está súper interesante y quiero que continuemos en esa tesitura, pero antes vámonos nueva vez a una segunda pausa comercial. 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, una de las preocupaciones generales que ha tenido el país es que ha habido el porcentaje de evasión fiscal es mucho.
y algunos dicen, lo atribuyen a que hay una complicidad entre la dirección general, el gobierno central, con empresarios que cotizan en las bolsas políticas. Fíjate qué pasa, Adolfo, yo normalmente no hablo de los lugares donde yo he pasado, así que te pediría, por favor, porque como fui responsable de esa oficina, no me parece elegante hablar sobre ese tema de manera tan específica. Y además porque la propia legislación, luego que tú has sido director, establece algunos límites que yo creo que hay que respetar. Comparto eso, pero yo creo que hay una pregunta, la última en ese sentido, que podría contestarme. Sí. Por ejemplo, se ha dicho, y lo ha dicho el director general de Impuestos Internos, que durante 14 años el abusador, por ejemplo, evadía impuestos. Usted era director de la DGI en esos 14 años. A ver, yo te voy a responder de manera genérica. Sí. Las actividades ilícitas son ilícitas porque no se detectan. Si tú la detectases desde el primer momento, dejarían de ser ilícitas. No. Y además porque, sí, claro. Puede ser ilícita, usted la detecte o no la detecte, es ilícita si es ilícita. Sí, pero ahora, que se castigue es otra cosa. No, y muchas ilicitudes no se castigan por composición. Pero es un tema un poco más complicado. Claro que muchas veces hay componendas. Exacto. Claro que sí, no te lo voy a negar, pero no solo con la administración tributaria, sino con otros estamentos del Estado. Fíjate que una economía como la economía italiana, más del 35% se estima, es economía sumergida de actividades no transparentadas a los órganos reguladores del Estado. Y estamos hablando de una de las economías más desarrolladas. Italia forma parte del grupo del G5. Pero hoy en día es tan difícil no detectar esas actividades ilícitas. Es tan difícil porque también las actividades ilícitas se modernizan con la misma tecnología que tú utilizas para poder capturarlas. Por eso te respondo en términos genéricos, no de manera particular. Perfecto. Quiere decir que una de las características de la actividad ilícita es esa. Pero el problema es que, por ejemplo, en esas empresas ilícitas... Lo importante es que cuando tú detectas una actividad ilícita y puedes demostrar, es sancionar correctamente. Precisamente y ahí es que va. Eso es lo que llama tiene que ser sistema de consecuencias. Precisamente ese es el fundamento de la pregunta, que el director de Impuestos Internos ha dicho, perdóneme, que tuvo ese señor más de 14 advertencias sobre no pago de impuestos y sobre evasión y nunca fue castigado. Pero fíjate qué ocurre. Ahí hay un tema, por eso tenemos que ir a un pacto fiscal. Porque nosotros tenemos el título 1 del Código Tributario, que es del año 92, y que no recoge muchos de los avances tecnológicos desde el punto de vista de la cobertura legal que debe tener para sostenerlo ante los tribunales. Y por lo tanto, por eso se establece la necesidad del pacto fiscal. Porque tú necesitas herramientas mucho más modernas. Pero para castigar esas evasiones de 14 años no se necesita un pacto fiscal. Era aplicar la ley. No necesitas el pacto fiscal, necesitas detectar la actividad y sancionar adecuadamente. Pero 14 notificaciones sobre irregularidades, está detectada la ilegalidad. Pero fíjate que eso ya tú tienes que preguntarlo al órgano correspondiente, no a mí. Sí, también tiene razón, y yo sé que usted es un hombre sumamente prudente. Volvamos al tema que nos ocupa, que es el Congreso Nacional. Hay quienes están proponiendo, es una idea que ha circulado durante algún tiempo, y yo me adhiero a esa idea, de declarar criminal la evasión fiscal y hasta constitucionalizarlo, porque el que evade... Volvemos al mismo punto. Eso corresponde al título 1 del Código Tributario y eso deberíamos de verlo en el pacto fiscal. Pero supóngase que no entre en el pacto fiscal en el Congreso Nacional. Porque, a ver, es que tú no debes seguir haciendo reformas parciales. Debe ser una reforma comprensiva. Porque cuando haces reformas parciales, lo que generas son huecos donde se pueden colar las actividades ilícitas. Por eso tiene que ser una reforma amplia y comprensiva. Pero no me refiero solo a la parte fiscal, sino me refiero a la parte del territorio, o a la parte del mercado de trabajo, o a la parte de la fiscalidad, o a la parte correspondiente a la adecuación a la seguridad social. Es decir, tiene que ser una reforma mucho más comprensiva. Usted como político tiene también sensibilidad social. Yo quisiera su valoración sobre la negativa de varias empresas, unas formales y otras informales, a aplicar algo que se decidió. El aumento de un pírrico, miserable 14% de aumento. Fíjate que soy partidario de mejorar los ingresos. De hecho, el país tiene 3 grandes problemas, pero la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, tiene acentuados esos problemas todavía mayor que otras zonas del país. Tenemos el problema del empleo o el tema del desempleo. El segundo es el tema del ingreso de las personas, que está relacionado con la actividad productiva del empleo. Y el tercero es un problema de seguridad. La gente se siente insegura en la ciudad.
Las encuestas dan un Entonces, 76% al problema de la delincuencia y la criminalidad así es que como algo fundamental, perdóneme, de la sociedad. ¿Qué haría usted en el Congreso para mejorar? Son tres temas que nosotros tenemos que afrontar con mucha decisión. El tema del empleo, y te hablé de cuáles son las reformas que entiendo pueden mitigar y mejorar el sistema de inserción laboral y de conseguir un empleo, una actividad productiva en República Dominicana con la reforma que te mencioné hace un momento. Eso está relacionado también con el ingreso, atacas dos problemas, pero el tema de la inseguridad está relacionado también con la actividad productiva que realizan las personas. Si tú tienes jóvenes desempleados en los barrios o que no tienen ningún tipo de actividad productiva, nosotros lo estamos llevando indirectamente a delinquir. Entonces mi pregunta es, por lo tanto, perdóneme, nosotros tenemos que centrarnos en resolver un tema como mi el tema del pregunta empleo. es, desde el Congreso Nacional, ¿qué haría Guarocuyo Desde el Congreso para Nacional, combatir esta delincuencia y criminalidad? Desde el Congreso Nacional tengo la propuesta de modificar las leyes del mercado de trabajo que permitan que el empleo o la actividad productiva en República Dominicana sea un derecho y no un favor. Exacto. Y eso va a mejorar, sin ninguna duda, la seguridad ciudadana, pero también mejora el ingreso de las personas. No es una reforma simple. Es una reforma profunda que va más allá de la reforma del Código Laboral. Es crear nuevas instituciones de regulación del mercado de trabajo en la República Dominicana. ¿Y qué garantiza que usted no lo pudo haber creado en el gobierno y que lo va a lograr en el Congreso? No tenía ninguna iniciativa legislativa, ni estaba en ningún ámbito que me permitiera una iniciativa de esa naturaleza. No me refiero, por ejemplo, esas son ideas brillantes que el país fíjate, la necesita. claro, pero escúcheme la pregunta para que me la pueda contestar. No la he terminado. Sí. Me refiero a que son ideas brillantes que el país necesita y que solamente habría que convencer a un presidente. Para que se materialice lo que usted dice que es brillante, habría que buscar el concierto de los congresistas. Vuelvo atrás, porque te entendí perfectamente. Hay que tener un pacto político de las fuerzas políticas en la República Dominicana, representadas en el Congreso. Va más allá de solo el convencimiento que pueda tener un presidente. Tiene que tener el convencimiento de las principales fuerzas políticas de la República Dominicana. No hay otra opción. Si nosotros queremos que este país se enrumbe por un camino, Sí, porque hasta que las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo, la delincuencia, la criminalidad, todo sigue creciendo. Para nada, pero porque no nos las ponemos fuerzas, de acuerdo ni siquiera para modificar una ley. Si algo hemos aprendido en República Dominicana es acordar cosas. Hemos acordado leyes. Usted habló de un pacto que es idea suya y tiene 10 años y no nos hemos puesto de acuerdo. Bien. Lo que usted pide es mucho mayor. Pero claro. ¿Qué garantiza que nos vamos a poner de acuerdo? Pero ¿qué garantiza que lo hagamos si no comenzamos a hacerlo? Por eso usted va a comenzar a hacerlo. Por eso hay que comenzar a hacerlo. Por eso hay que comenzar a hablarlo y eso forma parte de mi propuesta de precandidatura para ser candidato a senador por el Distrito Nacional y ser senador por el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar cosas en la República Dominicana. No podemos tener los mismos resultados haciendo exactamente lo mismo. Perdón, resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar cosas. Entre otras cosas, y casi finalmente, el crecimiento del Bandex, ¿cómo va? Fíjate que hoy en día somos un banco que ya comenzó a ser capitalizado por el Estado. El año pasado cerramos en números positivos y en lo que va de año vamos teniendo números positivos. Como reconvertir un banco es un proceso de largo plazo. Hoy en día somos uno de los principales bancos por el capital de la República Dominicana, pero Bandex no es exactamente un banco múltiple, es un banco especializado para el sector exportador. Y por lo tanto es un banco que tiene que concentrarse en colocar diferentes tipos de instrumentos en la cadena exportadora, no solo el que exporta directamente, sino en la cadena exportadora. ¿Y cuál ha sido el capital del Bandex para esas exportaciones? O sea, ¿cómo la gente ha podido beneficiarse? En este momento tenemos la liquidez suficiente para afrontar las demandas que tiene el sector exportador. No en su totalidad, pero sí nosotros vamos avanzando en la medida que el gobierno va capitalizando el banco. Puedo decir, hoy en día es un banco sano, un banco que tiene liquidez suficiente, que puede afrontar los compromisos y que tiene capital disponible para prestar no solo a las empresas que exportan directamente, sino a toda la cadena exportadora. Cuando hablo de la cadena exportadora son aquellos que le suministran a las empresas que son exportadoras determinados bienes y servicios que son esenciales para
que el bien final que se exporta pueda llegar a otros mercados. Finalmente, me gustaría saber qué espera Guarocuya Félix de la actividad que tiene mañana el Partido de la Liberación Dominicana, mañana domingo, para escoger uno de los precandidatos presidenciales de un grupo de 6. Pero fíjate que no hay una gran actividad. Mañana lo que se hace público es las encuestas y... ¿Qué usted espera de esos resultados? Yo prefiero esperar, no tengo una bola de cristal. Sencillamente esperar. Yo creo que sí. Además falta muy poco tiempo. Bueno, con esa parsimonia que le caracteriza y ese don de gente, yo quisiera gracias. despedirlo. Muchas gracias. Para mí un placer tenerlo aquí en Verdades al Aire. Espero que se repita muchas veces.